Gloria a Dios. El Señor Jesús les bendiga a cada uno de los hermanos en los hogares donde ustedes se encuentran, esperando que el Señor Jesús sea bendiciendo sus vidas. Vamos a leer la palabra del Señor en esta tarde en el Salmo 138, Salmo 138, versículos del 1 en adelante. Dice así la palabra del Señor como está escrita en el nombre de Jesús. Te alabaré con todo mi corazón, delante de los dioses te cantaré salmos. Me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. El día que clamé me respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca, y cantarán de los caminos de Jehová. Porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es excelso y atiende al humilde. Mas al altivo mira de lejos. Si anduviere yo en medio de las angustias, tú me vivificarás. Contra la ira de mis enemigos extenderás tus manos y me salvará tu diestra. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Bendito Dios, te damos gracias en esta tarde. Gracias, Señor Jesucristo, por la oportunidad que nos concedes de poder acercarnos una vez más, Señor, delante de tu presencia. Te pedimos en esta hora, Señor, que seas tú bendiciendo cada una de las vidas de mis hermanos, Señor, ahí donde ellos se encuentran. Que seas tú, Señor, guardándole, bendiciendo cada día, derramando, Señor, de su gracia, de su poder, Señor, y su grande misericordia sobre sus vidas, Señor. Te adoramos, te exaltamos, te bendecimos, Señor, porque grande es tu misericordia y tu fidelidad, Señor. En esta hora te pedimos, Señor, glorifícate de una manera especial, Señor. Toma control de este culto, Señor, de principio a fin. Lo ponemos en tus manos, Señor, para tu honra y para tu gloria. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de Jesús. Te damos gracias, Señor Jesucristo. En su nombre, Señor Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Vamos a entonar unos coros para la honra y la gloria de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gloria al Señor Jesús, hermanos y amigos, que el Señor les bendiga. Es una gran bendición, hermanos, estar reunidos para darle toda la gloria y la honra a nuestro Señor Jesucristo, esperando que cada día demos siempre ese agradecimiento a nuestro Dios por cada una de sus bondades y su misericordia. Y en esta hora vamos a cantar unos coros para darle la gloria y la honra al Señor Jesucristo. Qué bueno es el Señor, qué bueno es, qué bueno es, qué bueno es el Señor, que mis pecados perdonó. Qué bueno es el Señor, qué bueno es, que con su Santo Espíritu me bautizó. Eso es lo que me hace cantar, eso es lo que me hace orar, que de todos mis pecados
promete y hay que seguir siempre alabando y bendiciendo el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor Jesús les bendiga una vez más, hermanos. Vamos a la palabra del Señor en esta tarde. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 15. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 15, dice así la palabra del Señor como está escrita en el nombre de Jesús. Por lo cual, amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Bendito Dios, te damos gracias en esta hora, te damos gracias, Señor, por el privilegio y la oportunidad que tú nos concedes de poder acercarnos una vez más delante de tu presencia, Señor, para poder honrar, para poder bendecir y exaltar tu santo y glorioso nombre. Te damos gracias, Señor Jesucristo, y te pedimos que seas tú bendiciendo, Señor, esta palabra en esta tarde, en el nombre que sobre todo nombre. Bendice a mis hermanos, Señor, ahí en sus hogares. Bendíceles, Señor, y que esta palabra pueda ser de bendición también para sus vidas. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor Jesús. Damos gracias al Señor Jesucristo porque nos concede la oportunidad de poder compartir la palabra del Señor en esta tarde y que de una manera especial podamos meditar en la palabra del Señor. Dice la Escritura, y tener entendido que la paciencia de nuestro amado o de nuestro Señor Jesucristo es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. La palabra de Dios nos habla acerca de la paciencia del Señor. Nos habla acerca de la paciencia de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que vamos a compartir en esta tarde con usted, este tema. La paciencia de Dios es para salvación. La Escritura dice, y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. La palabra de Dios nos habla de esa condición tan importante como es la salvación o la paciencia de Dios para salvación. La palabra nos muestra, la palabra nos enseña lo importante que es poder comprender la paciencia de Dios, pero también entender la grande misericordia de Dios para nuestras vidas. La Escritura nos habla de esta paciencia, es el momento o es la forma como Dios trata con la vida del hombre, como Dios a través de su paciencia le va dando la oportunidad para que el hombre pueda acercarse delante de Dios, para que el hombre pueda comprender de que Dios en su paciencia le está esperando, le está dando la oportunidad, le está dando el tiempo para que pueda buscarle, para que pueda acercarse y que de una manera muy humilde y obediente pueda reconocer la necesidad de salvación para su vida. Por eso la Escritura dice, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. La Escritura dice, teniendo entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Eso es la importancia tan grande que nosotros debemos comprender a través de la Escritura, es que esa paciencia que Dios tiene, dice la Escritura, es para salvación. Esta es la paciencia de los santos que debe ser reflejada del mismo modo o de la misma manera como Dios ha tenido esa paciencia, que es el llamado de Dios a la vida del hombre, es el Dios de la paciencia, como dice Romanos capítulo 15 y versículo 5. La palabra de Dios habla del Dios de la paciencia.
Sabemos que nuestro Señor es un Dios de paciencia, es el Dios, como lo dice la misma palabra, el Dios de la paciencia, el cual a pesar de la desobediencia del hombre, el cual a pesar de tantas dificultades en la vida del hombre, Dios todavía en su paciencia está esperándole para que pueda reconocer, para que pueda reflexionar y de una manera sincera el hombre pueda volverse a Dios. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. La palabra dice, pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. La palabra nos habla ese Dios de la paciencia, de ese Dios que en su grande misericordia, en su paciencia, dice la Escritura, ha pasado por alto los pecados pasados con la mira de manifestar en este tiempo presente su justicia, para que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Es por esta razón que la palabra nos enseña que el hombre debe aprovechar. El hombre debe aprovechar esa paciencia que Dios tiene. El hombre debe aprovechar esa paciencia que Dios tiene para poder recibir, para poder alcanzar, para poder tener esa misericordia de parte de Dios en su vida, para tener esa misericordia de parte de Dios en la vida del hombre. Por eso es que la palabra del Señor constantemente hace el llamado, constantemente Dios está haciendo el llamado a que podamos atender, a que podamos nosotros acercarnos, aprovechar la oportunidad, buscar la manera posible para acercarnos delante del Señor en este momento, en este tiempo de la paciencia de Dios, porque tiene un tiempo, la paciencia de Dios tiene un tiempo, el cual muchas veces el ser humano, cuando no logra aprovechar el tiempo de la paciencia de Dios, entonces entra a momentos de angustia, entra a momentos de dificultad. Cada vez que el ser humano se ve envuelto en diferentes circunstancias, diferentes problemas, diferentes adversidades, el propósito que Dios tiene es tratar con la vida del hombre. El propósito de Dios es tratar con la vida del hombre, pero como muchas veces el ser humano, aún en medio de las dificultades, aún en medio de los problemas, aún en medio de la adversidad, no entiende que Dios está tratando con su vida, no entiende que Dios está tratando con su vida a través de los diferentes medios, a través de los diferentes problemas o situaciones que puedan estar pasando en su vida. Dios está hablando a su vida por medio de cada acontecimiento, por medio de cada circunstancia que pasa a nuestra vida, por medio de todo suceso que sucede a nuestro alrededor. Dios está hablando, pero la Escritura dice, el Dios de la paciencia le está dando la oportunidad. Podemos recordar cómo la Escritura describe en el Antiguo Testamento cuando Dios habló a aquel hombre llamado Noé y le advirtió acerca de lo que iba a acontecer y le dijo que preparara el arca para que pudiera salvarse, para que las personas pudieran salvarse. Pero este hombre tomó muy en cuenta la advertencia de Dios, comenzó a preparar el arca, comenzó a trabajar, comenzó a preparar aquella arca para poder salvarse, pero las personas a las cuales Él les habló no quisieron creer, no quisieron tomar en cuenta la advertencia de Dios para su vida. Pero llegó el momento cuando la palabra de Dios dice que la paciencia del Señor llegó al límite. La paciencia del Señor se agotó ese tiempo, se agotó esa paciencia y Dios ejecutó el juicio. Dios envió el diluvio. Luego encontramos también en la misma palabra como Dios cuando habló a Abraham
acerca de la destrucción de las ciudades de Sodoma y Gomorra. Dice, Dios le habló a este hombre porque no quiso esconder de él lo que Dios iba a hacer. Pero dice la Escritura que ya el pecado de esta ciudad, el pecado de estas ciudades ya había llegado al límite de la paciencia de Dios, y Dios envió el juicio. En este tiempo estamos viendo muchas situaciones, en este tiempo estamos viendo muchos problemas, estamos viendo muchas quizás adversidades, pero Dios todavía está dando tiempo, Dios todavía está dando la oportunidad, Dios todavía está dando al hombre la oportunidad para que pueda aprovechar el tiempo, para que pueda aprovechar el límite de la paciencia de Dios. Romanos capítulo 15, verso 4 al 5 dice la Escritura: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Vea qué importante es lo que la palabra de Dios nos dice. Las cosas que antes se escribieron, dice la palabra, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. En una manera más práctica y sencilla es que todas las cosas que la palabra de Dios registra es para nuestra enseñanza. Cada juicio, cada advertencia, cada castigo, cada determinación de la paciencia de Dios en diferentes tiempos, en diferentes momentos. La Escritura dice: porque las cosas que antes se escribieron para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Así que si en la palabra de Dios se encuentran advertencias, se encuentran juicios establecidos de parte de Dios por la persona que no quiso obedecer, de la misma manera en este tiempo Dios también está haciendo lo mismo. Pero la diferencia se marca en que podamos atender, en que podamos obedecer a la advertencia de Dios, en que podamos prestar atención al llamado de Dios a través de su palabra, es de que usted, su familia, pueda prestar atención a la advertencia de Dios. Lo que está aconteciendo no es pura casualidad, es la advertencia de Dios para que usted pueda prepararse, para que usted pueda echar mano a la vida eterna, para que usted pueda tomar en cuenta en la palabra de Dios, para que usted pueda tomar en cuenta lo importante que es para su vida estar preparados y estar en las manos del Señor. Como dice la Escritura, echar mano a la vida eterna. Por eso es que la palabra de Dios dice: porque las cosas que antes se escribieron para nuestra enseñanza se escribieron. Hay una enseñanza para nosotros en cada versículo de la Biblia. La diferencia es cómo nosotros atendemos, cómo nosotros tomamos en cuenta esa paciencia de Dios para nosotros. Esa paciencia de parte del Señor para nuestras vidas. Cómo nosotros podemos tomar en cuenta el llamado de Dios a través de su palabra. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Romanos capítulo 3, verso 25, dice la palabra del Señor: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. La palabra del Señor dice: a quien Dios puso como propiciación.
por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. La Escritura dice, pero Dios, Él pasó por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, para que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Ahora la pregunta que debemos hacernos es, ¿estamos nosotros aprovechando el que Dios está pasando por alto los pecados pasados de su vida, los pecados pasados en mi vida, con un solo propósito, el poder manifestar en este tiempo su justicia? Dios no es que se olvide del pecado que usted cometió, no es eso. Lo que Dios hace es poder redimirle, poder perdonarle, poder justificarle a través de su sacrificio. Por eso la Escritura dice que su justicia es aplicada a nuestra vida. La justicia de Dios es aplicada a nuestra vida, porque la justicia de Dios demanda el pago por la desobediencia, el pago por el pecado, pero el Señor pagó el precio por nuestros pecados. Él pagó el precio para nuestra salvación. Por eso la Escritura dice que Él fue puesto como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, para que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Ahora debemos entender que Dios desea que usted también pueda aprovechar ese tiempo, que usted también pueda aprovechar esa justicia, esa misericordia de Dios, que Él quiere obrar en su vida, que Dios quiere perdonar sus pecados, que Dios quiere pasar por alto los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, para que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Ese es el propósito de Dios a través de su palabra. Esta es la paciencia de Dios, que habiendo Él, sabiendo el pecado que había en nuestras vidas, Él lo ha pasado por alto. Sabiendo el pecado que había en nuestra vida, Dios lo ha pasado por alto, porque Él quiere obrar, Él quiere justificarle, quiere salvarle, Él quiere perdonar sus pecados por medio de su sangre, por medio de su sacrificio. Él quiere perdonar sus pecados, Él quiere redimirlo de toda condenación. Pero Dios desea que usted también pueda acercarse delante de Él, que usted pueda atender al llamado de Dios. No vea solamente las cosas que están pasando a nuestro alrededor, sino que dése cuenta que esa es la advertencia de Dios para el hombre. Esa es la advertencia que Dios está haciendo a la vida del hombre. Pero llegará el momento cuando Dios va nuevamente a obrar juicio sobre la tierra. Dios ejecutará ese juicio sobre la vida del hombre que no ha querido obedecer a su palabra. Lo que estamos viendo solamente la Biblia le llama principio de dolores. Esto es solamente un principio. Prácticamente no es nada comparado a lo que Dios ya tiene preparado para todo el desobediente, para todo aquel que no quiere obedecer a su palabra. Pero Dios, dice la Escritura, en su paciencia ha pasado por alto los pecados pasados. Significa que Dios no es que no sabe el pecado que hay en su vida. No es que Dios no conozca la desobediencia que hay en su vida. No es esa la razón, sino que el propósito de Dios es poder
perdonarle, poder justificarle, poder redimirle y darle la oportunidad para que sus pecados sean perdonados, para que sus pecados puedan ser redimidos, para que usted pueda ser alcanzado con la gracia del Señor Jesucristo. También en el mundo antiguo, Dios reveló su paciencia dejando un largo espacio de tiempo para el arrepentimiento a los contemporáneos de Noé. También en el Antiguo Testamento Dios dio un lapso de tiempo muy largo para que ellos pudieran arrepentirse, para que ellos pudieran cambiar su vida, para que ellos pudieran arrepentirse y de una manera obediente volverse a Dios. Pero la Biblia registra de que no lo quisieron hacer. La palabra de Dios dice que comenzaron a decirle a Noé: Noé, estás loco, nunca ha llovido, Noé. Las personas muchas veces, cuando se les habla del juicio de Dios, muchas veces no quieren creer, no quieren entender. El hombre muchas veces no quiere creer en el Señor, no quiere creer que Dios es el único que tiene control de todas las cosas. Pero sin embargo, cuando Dios envía su juicio, cuando Dios envía el castigo sobre la vida del hombre, ya sea que el hombre crea o no crea, lo va a tener que recibir. Ya sea que el hombre piense que hay Dios o piense que no hay Dios, dice, tendrá que enfrentarse ante el juicio de Dios por su desobediencia. Pero Dios no quiere que el hombre sufra esa consecuencia. Dios desea que el hombre pueda arrepentirse. Dios desea que el hombre pueda cambiar su vida, que el hombre pueda cambiar su condición de vida y volverse hacia Dios. Eso es lo que Él desea. Por eso es que Dios en el Antiguo Testamento, en el mundo antiguo, le dio un largo tiempo para que ellos pudieran arrepentirse, pero no quisieron hacerlo. Lamentablemente la palabra de Dios dice que el Señor recompensará a cada uno según sea su obra. Vida eterna, dice la palabra del Señor, a los que perseverando en bien hacer buscan gloria, honra e inmortalidad. Pero también dice la Escritura: pero ira y juicio sobre todo aquel que hace lo malo. Al judío dice primeramente y también al griego, porque no hay, dice, acepción de personas para con Dios. Así que si el hombre no quiere obedecer, si el hombre no quiere recibir la misericordia de Dios, si el hombre no aprovecha el tiempo de la paciencia de Dios, estamos en el tiempo de la gracia. Estamos en el tiempo de la gracia de Dios. Estamos en el tiempo que Dios tiene misericordia para la humanidad. Estamos en el tiempo donde Dios todavía está extendiendo su gracia. Todavía Dios está extendiendo su misericordia. Pero llegará el momento cuando esa misericordia se va a terminar. Llegará el momento cuando esa misericordia ya no va a estar. Pero hoy es la oportunidad, hoy es el tiempo, hoy es el día que usted puede aprovechar esa misericordia y la paciencia de Dios para poner su vida en las manos del Señor Jesucristo. Primera de Pedro capítulo 3, verso 20 dice la palabra: los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez se esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por el agua. A pesar de que hubo un largo tiempo para que el ser humano pudiera prepararse, pudiera arrepentirse y obedecer a la advertencia de Dios, dice la Escritura que solamente 8 personas se salvaron, porque solamente la familia de Noé, sus 3 hijos, sus nueras y su esposa lograron entrar en el arca. Por eso es que la palabra del Señor dice: cuando esperaba en la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca. Ahora la persona quizás pueda preguntarse: ¿y Dios
¿Qué es lo que está haciendo? Dios le está dando una advertencia. Dios le está dando una oportunidad a usted para que usted pueda prepararse. Dios le está dando solamente una oportunidad para que usted pueda entender que ese único Dios es el que le está dando esa oportunidad en su paciencia, en su misericordia. No seamos desobedientes como los contemporáneos de Noé. No cometamos el error que ellos cometieron, ya que la palabra del Señor dice ya Romanos 15:4, que las cosas que antes se escribieron, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la consolación de las Escrituras tengamos, dice, esperanza. Así que Dios a través de su palabra nos habla para que también nosotros podamos percibirnos a través de la palabra y echar mano a la vida eterna. Santiago capítulo 5, verso 7 dice la Escritura: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. La palabra de Dios dice: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Dios nos habla y nos enseña que debemos tener paciencia, pero también nos habla que Dios en su paciencia ha pasado por alto los pecados pasados. Tened también vosotros paciencia, versículo 8, y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Eso no lo debe de dudar en ningún momento. El arrebatamiento de la iglesia está cerca. Las señales se están cumpliendo. Las profecías se están cumpliendo. El tiempo de Dios se está acercando cada vez mucho más. Pero ahora tenemos la oportunidad para que usted pueda aprovechar la paciencia de Dios para su vida. Recordemos cuán importante es que podamos atender al llamado de Dios. No sea como la ciudad de Sodoma y Gomorra, que no quisieron entender, sino que su pecado iba de aumento en aumento, hasta que colmaron la paciencia de Dios. Génesis 18, verso 20. Entonces Jehová dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. La palabra de Dios dice: ya no había una oportunidad de hacer nada más. Dios quiso darles la oportunidad. Abraham trató la manera de interceder por esas ciudades para ver si había ahí por lo menos 10 justos, pero no lo sabía. Y es por esa razón que dice que esas ciudades fueron destruidas con fuego y azufre. Pero este tiempo Dios dice que ya conocemos, dice la palabra del Señor, que la paciencia de nuestro Dios, que la paciencia del Señor es para salvación. Dios no quiere condenarle, Dios no quiere que usted vaya a la condenación. Dios desea que usted pueda echar mano a la vida eterna y poder acercarse y decirle: Señor, aquí está mi vida. Yo vengo delante de ti para poder servirte, para poder, Señor, adorarte y exaltarte. Pero recuerde algo: la paciencia de nuestro Señor Jesucristo es para salvación. El Señor Jesús nos bendiga y vamos a darle gracias al Señor en esta hora y esperamos que esta palabra que hemos compartido pueda ser de bendición para su vida y para su familia.
Eterno y soberano Dios de la gloria, te damos gracias, Señor, en esta tarde. Te damos gracias, oh bendito Salvador. Te pedimos, Señor, que pueda glorificarte grandemente, Señor, sobre cada una de esas vidas, sobre la vida de mis hermanos, los amigos, Señor, que van a oír su palabra ahí en sus hogares. Señor, toca esos corazones, toca, Señor, esas vidas, puedan convertirse, Señor, de las tinieblas a su luz admirable, en el nombre poderoso, en el nombre glorioso de Jesús de Nazaret. Oh Señor, si están enfermos, ponga su mano poderosa, Señor, obrando sanidad, obrando, Señor, liberación en su vida. Oh Señor, gracias por su paciencia. Gracias, Señor, por haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, Señor. Gracias por darnos la oportunidad de poder acercarnos delante de ti, para poder honrarte, para poder glorificarte. Oh bendito Salvador, te adoramos, te exaltamos. Te pedimos por cada uno de mis hermanos en este lugar, Señor, la iglesia pentecostal unida en Soledad Terrero. Señor, bendícele, guárdale, ayuda a cada uno de mis hermanos en el Cerrito, mis hermanos en el lugar de la orilla, mis hermanos en el lugar del Terrero, mis hermanos en este lugar de las minas. Oh Señor, guárdales, Señor, a cada uno de ellos, los hermanos en diferentes lugares fuera de nuestro país. Señor, guárdale en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Te damos gracias, oh bendito Salvador. Gracias por tu palabra que nos has hablado. Gracias, Señor Jesucristo, en su nombre, bendito Salvador. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén. El Señor Jesús nos bendiga, el Señor Jesús nos guarde y podamos vernos muy pronto una vez más en este lugar. El Señor Jesús les bendiga.